Bien, hoy quiero compartirles una escritura que tenemos registrada en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 18. Y allí dice así: estas son unas palabras que le dijo el Señor Jesucristo a Pablo, la comisión que le dio Jesús al apóstol Pablo. Y dice así: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Aquí el Señor Jesucristo le da la comisión a Pablo, la comisión para lo cual el Señor Jesucristo se le había aparecido en el camino cuando Pablo iba rumbo a Damasco a aprisionar a creyentes y a echarlos a prisión. Pero el Señor se le apareció y tenía un propósito con él, que nos lo relata luego Pablo, que dice que Dios lo había apartado desde el vientre de la madre y lo había llamado por su gracia para revelar a su Hijo en él y para que él le predicase entre los gentiles. Dice en Gálatas 1:15, el Señor había llamado al apóstol Pablo para enviarlo como predicador y apóstol y maestro de los gentiles, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Dios lo había apartado desde el vientre de su madre para enviarlo a los gentiles, a los pueblos que no era el pueblo judío, para enviarlo a las demás naciones que no era Israel, para que la salvación que es en él llegara a todos los términos de la tierra. Para eso lo había llamado a Pablo. Y aquí en Hechos 26, 18 le dice: para que abras sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero primero le dice que lo enviaba a los gentiles para que abriera sus ojos. Es que el hombre, si ha de ser salvo, el hombre, si ha de salvarse del lago de fuego, el hombre, si se ha de salvar de la condenación eterna, sus ojos tienen que ser iluminados. Tiene que abrir sus ojos a las realidades espirituales. Primeramente, que hay un Dios que juzga en los cielos, que aborrece el pecado, que ama la justicia, que al hombre que anda en justicia agrada a Dios, pero que el hombre que toma caminos de pecado, caminos apartados de él, Dios lo alejará de él y no verá su gloria, no entrará en su gloria. Y el hombre tiene que abrir sus ojos para reconocer su condición delante de él. Primeramente, tiene que ver su condición de pecador. Y la Biblia dice que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Y el hombre, para poder ser salvo y escapar del lago de fuego, por la fe que es en Jesús, tiene primero que reconocer esa condición
esa condición de él delante de Dios, que ha pervertido su camino, que ha hecho lo malo, que por mérito propio no va a entrar al reino de los cielos, porque está sucio con el pecado, porque sus justicias son como trapos de inmundicia, como dice Isaías 64, 6, que no tiene mérito propio para poder entrar a un reino santo, que su condición es de pecador delante de Dios, y que necesita lavarse, que necesita limpiarse para entrar en ese reino santo, que si no se arrepiente y se vuelve a Dios a través de Cristo, va rumbo a la perdición. Y el hombre tiene primeramente que abrir sus ojos a esa realidad espiritual, para que reconozca su condición y su necesidad de un Salvador. Porque si los ojos del ser humano no son abiertos a esa realidad espiritual, que es un pecador y que necesita un Salvador, se pierde. Pero por eso el Señor se le apareció a Pablo, para que abriera los ojos de los gentiles, para que se convirtiesen de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibiesen por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero para que el hombre se convierta de las tinieblas a la luz, tiene que reconocer primero que anda en tinieblas. Tiene que reconocer primero que está alejado de Dios para poder arrepentirse y convertirse. El arrepentimiento es un abandono del pecado. Es decirle al pecado ya no más. Y la conversión es darse la media vuelta para andar con Jesús. Es una conversión de las tinieblas a la luz. Las tinieblas representan el pecado. La luz representa el camino de Dios. Representa a Cristo, quien es la luz. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección. Y la conversión es para andar en el camino de Dios. Es una conversión de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Es un cambio de amo. Eso es la conversión. Es dejar de estar bajo el mando y el señorío de Satanás y de las tinieblas, para estar bajo el señorío de Cristo, para estar bajo la autoridad de Dios. Y cuando digo para estar bajo la autoridad de Dios, es para rendir nuestra vida en obediencia a Dios, para rendir nuestra voluntad a Él, para hacer su voluntad y no la nuestra. Y el arrepentimiento y la conversión van unidos en la fe de Jesucristo a la fe. Van unidos, arrepentimiento y conversión para el perdón a través de la fe en Jesucristo. Por eso Pedro dijo: arrepentíos, le dijo a los judíos, arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentimiento para andar con Jesús, conversión para andar bajo su mando, bajo su señorío, bajo su autoridad. Eso es la conversión. El arrepentimiento y la conversión
van de la mano con la fe de Jesús. Son como los gemelos siameses que nacen pegados. Así es, el arrepentimiento y la conversión van de la mano con la fe de Jesús. Es un fundamento de la fe cristiana, no lo podemos echar a un lado. Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1, dice que es un fundamento de la fe. O sea, es el ABC de la fe, es lo primordial. De ahí, cuando se echa el fundamento del arrepentimiento y de la fe en Jesús, se sigue a nuevas cosas. Se sigue adelante a la perfección, como dice Hebreos capítulo 6. Pero no podemos decir que somos seguidores de Cristo si no nos hemos arrepentido y convertido. No podemos decir que estamos en la fe de Jesús si no nos hemos convertido, si no nos hemos arrepentido y convertido para andar con Jesús. La fe en Jesús produce arrepentimiento y conversión. Jesús nos llama al arrepentimiento. Es lo primero que Él hace cuando alcanza al pecador. Lo llama al arrepentimiento. Lo llama al abandono del pecado. Lo llama al abandono de las tinieblas. Porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice Mateo 9:13. Lo primero que dijo el Señor cuando comenzó su ministerio fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17, véelo allí. Fue lo primero que comenzó a predicar el Señor, porque para entrar en su reino es necesario el arrepentimiento y la conversión y la fe en Jesús. Pero el perdón está para los que se arrepienten y se convierten. No está para el que quiere seguir pecando. El perdón de pecados no está para el que quiere seguir haciendo lo malo y no se arrepiente. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es el que confiesa su pecado y se aparta el que alcanza misericordia. Proverbios 28:13, el que alcanza el perdón. No hay perdón, no hay entrada en el reino de Dios si no hay arrepentimiento y conversión. Por eso el Señor Jesucristo, cuando se levantó de entre los muertos y dio la comisión a sus discípulos y les dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Lo puedes ver en Lucas capítulo 24, versículo 47. ¿Por qué el arrepentimiento? Porque si no hay arrepentimiento el hombre va a perecer. Lucas 13:13, el Señor 13, versículo 3, el Señor dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sin arrepentimiento no hay salvación. El alma sufrirá el daño de la segunda muerte, la destrucción del alma. Apocalipsis 2:11, el Señor dijo: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es la destrucción del alma. Por eso el Señor dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí os digo, a ese temed. Mateo 10:28, ahí lo puedes ver. Sin arrepentimiento y conversión a Jesús, para tener fe en su obra, en su sangre, que es lo que quita nuestro pecado, no hay salvación.
No es arrepentimiento y conversión para tener fe en una organización religiosa. Eso no es lo que salva. Es arrepentimiento, conversión a Jesús para tener fe en Él, en su obra en la cruz del Calvario, en su sangre preciosa, que es lo que quita nuestro pecado. 1 Juan 1:7. Lo que lava nuestro pecado. Apocalipsis 1:5. Lo que hacen nuestras vestiduras blancas para estar delante de Dios, que lava nuestras vestiduras. Apocalipsis 7:14. Que nos da entrada al reino celestial para entrar por las puertas a la ciudad. Apocalipsis 22:14. El que nos hace más que vencedores, el que nos hace vencedores. Apocalipsis 12:11. Somos más que vencedores a través de su sangre. Es la sangre del nuevo pacto, derramada por nosotros para la remisión de nuestros pecados. Mateo 26:28, el Señor mismo lo dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Es la sangre del pacto eterno. Hebreos 13:20, es la sangre de nuestra eterna redención, es decir, nuestro eterno rescate. Hebreos 9:12, es la sangre por medio de la cual somos justificados, es decir, declarados no culpables. Romanos 5:9, es la sangre de nuestra eterna redención. Por medio de la sangre el Señor nos redime, nos compra. Somos comprados por precio, y ese precio es el precio de su sangre. 1 Corintios 6:20, ganados por su sangre, dicen Hechos. Es fe en el Señor Jesucristo, fe en lo que Él hizo, pero la fe tiene que ir acompañada de arrepentimiento y conversión. Es para andar con Jesús en este mundo. Para los que se arrepienten y se convierten para andar con Jesús, es que ellos son los que tienen el reino preparado desde la fundación del mundo, que los está esperando. A ellos son los que se les abre la puerta al reino celestial, porque Jesús es la única puerta. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero la fe debe conducir al arrepentimiento. Su benignidad nos debe guiar al arrepentimiento. Romanos 2:4 lo dice: hoy es el día de salvación. Para eso envió Jesús a Pablo, para que abriera los ojos a los gentiles. El hombre necesita que se le abran los ojos. ¿Y sabe qué es lo que nos abre los ojos? La palabra de Dios. Esa es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. El hombre necesita que se le abran los ojos a su realidad de pecador, que si no se arrepiente y se convierte a Jesús, va rumbo al abismo, rumbo a la perdición. Pero Cristo murió por ti en la cruz. Esa es la buena noticia. Que puedes entrar en su reino no por tus méritos, sino por los méritos de Él, lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Que por su sangre al pecador arrepentido, sus pecados son limpiados y son borrados. Su cuenta es anulada, su sentencia de muerte es quitada. Todo por la fe en Jesús. Pero somos salvos por la fe. Y la fe tiene una acción, ya que la fe sin obras es muerta. La fe tiene que producir obras dignas de arrepentimiento. Como dijo Juan el Bautista: hacer pues fruto digno de arrepentimiento. La fe tiene que producir conversión, arrepentimiento. La fe tiene que producir obediencia a Cristo. O si no, no es fe. No es la fe que salva. Solo decir Señor, Señor y andar en el pecado, eso no nos va a salvar.
Esa clase de fe lo está dirigiendo es al abismo, porque no es fe. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesús como precioso Salvador. Él dio su vida por ti para salvarte. Y es por fe en su nombre que somos reconciliados con Dios. Para que, como le dijo el Señor a Pablo, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay es que recibir ese don de Dios. Algo que se recibe, se recibe. Solo es recibirlo. La vida eterna y el perdón es un regalo de Dios para el pecador que se arrepiente y viene a Jesús teniendo fe en su sangre, en su obra, en lo que Él hizo. Recíbelo hoy como un regalo. Por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8, por medio de la fe. Bien, la Biblia dice que si creemos con el corazón, con nuestra boca le debemos confesar para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condena. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile hacia el Señor, quien te escucha. Para eso Él murió, para darnos perdón y vida eterna. Pero tú le tienes que recibir como tu Señor y Salvador. Si lo quieres hacer, dile hacia el Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste entre los muertos y que vives para siempre. y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me convierto a ti. y me convierto a ti. Ya no quiero vivir más en el pecado. Ya no quiero vivir más en el pecado. Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo. y quiero entrar en tu reino. Quiero entrar en tu reino. Por eso hoy te recibo Por eso hoy te recibo como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi Salvador. y como mi Salvador. Perdóname, Dios mío, Perdóname, Dios mío, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Señor Jesucristo, lávame Señor Jesucristo, lávame en tu preciosa sangre en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados y escribe mi nombre y escribe mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, estén operando en mi vida y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias Gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. y dame una nueva vida. Gracias, Padre de la gloria, Gracias, Padre de la gloria, Padre eterno, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón, para darme tu perdón, tu salvación tu salvación y tu regalo de vida eterna. tu regalo de vida eterna. Hoy recibo tu salvación Hoy recibo tu salvación a través de tu gracia a través de tu gracia y de la fe y de la fe en tu Hijo Jesucristo, en tu Hijo Jesucristo, en su obra en su obra, en la cruz del Calvario. en la cruz del Calvario. Recibo tu salvación Recibo tu salvación en el nombre en el nombre de tu Hijo de Jesucristo tu Hijo Jesucristo. y en su nombre te doy En gracias. su nombre te doy gracias. Amén Amén y y amén. amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Hoy tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y como dijo el Señor, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento, o sea, los que ya están. Pero cada vez que un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Que Dios te bendiga.